Hola a todos, mi nombre es Brian Felipe Movera Rubiano. Con mi amigo Nicolás Soler hemos comenzado este proyecto que llamamos En General. El propósito de este proyecto es tener conversaciones con diversas personas, pueden ser amigos como profesionales en varios campos. En nuestro primer podcast entrevisté a Nicolás Cerquera. Él es un amigo que hice hace un poco más de un año y siempre hemos tenido conversaciones buenas y interesantes. Esta es una de ellas. Hablamos de sus proyectos para el futuro, de sus creencias religiosas y espirituales, entre otros temas. Si le gusta, por favor, suscríbase, comparta y síganos en Instagram en @producción en general. Gracias. Ya estamos grabando. Hágale, hágale. Listo. Bueno, entonces, si quieres, primero, preséntate como si yo no te conociera. Ok, no, pues claro. Entonces, gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí, compartir tal vez mis opiniones. No, mi nombre es Nicolás Cerquera Angarita, tengo 27 años, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, en séptimo semestre, pero pues también soy programador, tengo un tecnólogo en programación del Ensign College de Salt Lake City en Utah. También presté un servicio humanitario por 2 años en Bolivia La Paz. He sido Boy Scout, practico squash, cinturón negro en taekwondo. Oh, yo no sabía esas cosas. Sí, sí. Yo no sé que eras el cinturón negro en taekwondo y que practicabas squash. Sí, sí, sí. A ver, el taekwondo comencemos por ahí porque yo también practiqué taekwondo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues. Pero yo antes llegué a verde. Ah, ok. Y lo hice de niño y yo no sé por qué de niño no me gustaba. No me gustaba. Yo lo hacía obligado. Mi mamá me obligaba y después de grande yo quedé como, ay, no aproveché eso, sí es muy chévere. La verdad que sí, ahora sí me doy el valor. A mí me tocó también obligado por el colegio. Mi colegio tenía un requisito de taekwondo. Entonces, pues tocaba ahí, digamos, irlo haciendo para avanzar, digamos, entre comillas, de grado. ¿Sí? Okay. Entonces, y para él uno de los requisitos para graduarse con honores, digámoslo así, no obligatorio para graduarse, sino para graduarse con honores, era tener cinturón negro en taekwondo, primer dan. Hubieron varios chicos en el colegio que lograron segundo dan, ¿no? Entonces, que eso sí, también, eso sí le tenía una pasión bastante grande. ¿Pero tú después le encontraste el gusto o tampoco? Sí. He tomado clases de taekwondo en la universidad y la verdad que sí me gusta. Y me doy cuenta que ayuda mucho. Cualquier arte marcial, yo digo, como tiene un componente tan mental y lo relaciona con lo físico, pues digamos, es un complemento, ¿no? Sí. Entonces pienso que eso es, de hecho, ayuda bastante, ¿no? Sí. Y me gusta bastante, sí. Ahora sí. ¿Y el squash? Eso ya es tradición familiar. Ah, ¿sí? Es que tu familia... Sí, mi abuelo por parte de madre, él jugó squash cuando el squash recién estaba iniciando aquí, por allá en el año 1940, por ahí. Empezó el squash aquí en Colombia, lo trajeron y él empezó, como él era policía, oficial de policía en esa época, pues en esos círculos se empezaba a mover ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y le enseñó a mi tío, y mi tío le enseñó a mi hermano y a mí, y pues ahí va. Ah, ok. Y me quedó gustando. Igual, al inicio iba porque me tocaba. ¿Y al día de hoy todavía practicas squash? Sí, cuando puedo. Por ejemplo... ¿Y dónde vas a jugar squash? En la universidad. Ah, es en la universidad, ok. Pero también tenemos el club de toda la vida, que es el de La Colina, el Colsubsidio de La Colina, que está por toda la avenida Suba. Ok. ¿Entonces a veces van allá? Uy, sí. Ahí yo entrené, ahí yo jugué torneos. ¿Sí? O sea, te metiste fondo. No, yo estuve en la liga de Bogotá. Ay. Jugando en sub-17 en esa época. Uf, sí. Qué chévere. No, muy chévere. Y pues volver a tomar. En Estados Unidos jugué. ¿Ah, sí, también? En el Open de Salt Lake del 2016, ¿sí? Y quedé de segundo. Me gané una maleta. Yo creo que esta es la primera persona que conozco que jugaba squash o que juega squash nivel competitivo. O sea, conocí gente que, vamos a jugar squash. Más por jugar. No, pero sí, torneitos, sí. Y la verdad es que es chévere. De hecho,
Yo pienso, ahorita hay un circuito abierto aquí en Bogotá y pues, cuando tenga tiempo, pero es que la universidad no ayuda mucho, la verdad. Entonces, pues ahí estamos. Y bueno, y la universidad, hablando de la universidad, que me dices que estás estudiando ingeniería, ¿no? Sí, mecánica. Mecánica. Y que ya vas en séptimo Semestre. semestre. Senior. ¿Y cuántos semestres son en total? 8. Pues, Sí, por eso, ya estoy terminando. Uf. Próximo semestre ya hago tesis. ¿Y tienes idea qué vas a hacer en eso? Sí quiero, sí tengo una idea y es prótesis. Me habías contado eso. Sí, la sí, utilización sí, de sí, mecanismos sumisos para la aplicación de prótesis, pues porque quiero facilitar el acceso de prótesis a las personas más desfavorecidas en Colombia, que son las que han sido víctimas del conflicto armado, las minas, ¿cierto? Okay. Las minas que ha dejado el conflicto armado. Y pues me gustaría, digamos, ayudarlas. No tanto cambiar el paradigma, que yo entiendo que hay, digamos, cierta parte de la sociedad considera, bueno, no porque a usted le falte un brazo, usted es menos persona, y eso es obvio, ¿no? El valor de una persona no decrece por la cantidad de extremidades que nos falten o capacidades mentales, obviamente no. Pero no hay que negar que el hecho de poder tener una prótesis ayuda a mejorar la calidad de esas personas. Claro. Sí. Y eso es lo que a mí me gustaría Pero ayudar. entonces, en ese caso, la manera que quieres ayudar, me imagino que tú has pensado que lo tienes que hacer de tal manera de bajo costo, ¿no? Sí. O sea, eso es parte del problema que tienes que solucionar. Eso es cierto, pero pues primero me gustaría, digamos, aplicar la tecnología, porque precisamente esa tecnología barata costos. Como esa tecnología de mecanismos sumisos, compliant mechanisms, donde he encontrado la traducción literal en español, porque no es algo muy conocido acá. La universidad que ideó y fue pionera en esa tecnología en el 2012 fue BYU. ¿Sí? De ahí salió esa tecnología. No sabía eso. Y esa tecnología consta precisamente en reemplazar los tornillos y las uniones de los mecanismos, de los sistemas mecánicos. En vez de andar teniendo todo unido con tornillos y tuercas y vainas, usted simplemente diseña una única pieza sólida, que si se necesita doblar o mover, lo hace a través de cambios de sección transversal. Entonces hace, en vez de que el grueso del tubo sea constante, lo hace un poquito más chiquito en donde quiere que usted se doble y como usted quiere que se doble. Es bastante complejo, pero eso tiene varias ventajas. Y es que, por ejemplo, las piezas se pueden imprimir en 3D. Eso es chévere. ¿Sí? Y abarata costos. Sí, claro. ¿Qué es lo que piensa hacer? Porque de hecho las prótesis son carísimas y tiene bastantes cosas bastante complejas. Cuando yo estudiaba en high school, en la clase de física teníamos una impresora de 3D. Chévere. Era súper chévere jugar con eso. Obvio. Sí. De hecho, ahorita mi tío quiere trabajar con impresoras 3D, pero es que tampoco le he sacado el tiempo. Como él llegó de Rusia. ¿Ah, sí? Sí, él ¿Y está qué hacía allá? en doctorado. Ush. Y ahora él es doctor en microfluídica. Y pues eso también tiene un campo, pero obviamente no es muy conocido acá. Claro, Ni tiene muchas aplicaciones aquí, específicamente en Colombia. Entonces, pues mejor. Él puede ser la persona que trae eso y le va mejor. Sí, pero no es tan sencillo. No, obviamente requiere, no está... cuando uno es el primero requiere mucho trabajo. No, mucho trabajo y muchas otras cosas. Entonces, pues él lo que quiere empezar a hacer es tomar impresoras 3D comerciales y adaptarlas para que puedan utilizarse en litografía, microlitografía. Sí, entonces él quiere hacer eso. Ok. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y en qué universidad estás estudiando acá? En la Universidad de los Andes. Los Andes. Listo. Y perdone la pregunta, pero es que va un poco al tema. ¿Cómo haces para pagar por la universidad? Pues yo tengo la ventaja de tener el apoyo de mis padres. Ok, listo. Bueno, y también estás comprometido, ¿cierto? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Y con quién? ¿Es en serio? Pues sí. Pues estoy comprometido con Milagros, que es peruana, de Puno, o sea, vive en la ciudad justo al lado del lago Titicaca, y pues ahí ha vivido toda su vida. Claro, por trabajo se ha movido, pero donde ha vivido es ahí. Y nos comprometimos de mutuo acuerdo en enero de este año. ¿Que fuiste de viaje allá a Perú?
¿cierto? Sí, diciembre, finales de Diciembre, diciembre. sí, En enero estábamos en La Paz. Sí. No, el otro día que no me acuerdo por qué, pero estábamos con Andrea y a Nicolás y yo le dijimos a ella, oye, conocimos a la novia de Nicolás, nos cayó muy bien y nos parecía que ella tenía una personalidad que era que era perfecto, o sea, mezclaba muy bien con la tuya. O sea, eso fue muy chévere verlo. ¿Sinergia? Como que hay una Sí, sinergia. sí, como, no sé, yo siento como que se entienden muy bien. No hay como una falta de comunicación o malentendidos. O sea, cuando los veo comunicar, me parecía muy chévere. Sí, la verdad es que, pues como es una relación mayoritariamente a distancia, la comunicación es muy importante. Entonces siempre hemos tratado de hacer eso y de resolucionar problemas de la mejor forma. Yo creo que también en la naturaleza de los dos no somos conflictivos, no nos gusta tanto el drama, entonces pues tratamos de resolver las cosas, Sí. pues para que las cosas funcionen, no para que uno sea más que el otro. Pero pues es lo que digo, o sea, y por eso es que yo lo noté, el hecho de ser una relación a larga distancia, pues complica eso, de no estar juntos todos los días y eso. Y aún así cuando los vi era como, no, sí se conocen muy bien y están juntos todos los días, ¿no? De hecho, cuando yo la vi por primera vez fue raro porque, ok, listo, la vi por primera vez, pero literal parecía que la hubiera hablado con ella toda la vida. Ah, qué chévere. Entonces, sí. la verdad es que la relación ha sido muy bonita. Sí, Se ha podido sí. manejar muy bien. Sí, se notó, nosotros quedamos como, wow, la relación es bonita. ¿Y cuáles son los planes entonces para el futuro Pues... con ella, o sea, en su matrimonio? Pues tener una familia es lo principal, gracias a Dios. Tenemos las mismas metas, independientemente de que seamos de la misma religión. Es bueno que los dos tengamos las mismas metas a futuro. Entonces eso es un plus muy grande. ¿Qué tipo de metas tienen? Tener una familia. Okay. Eso es, de hecho, algo que los dos consideramos como algo muy importante. Entonces eso, tanto ella como yo queremos tener hijos, una familia. Entonces está muy bien. Sin embargo, también los dos queremos estar estables. Sí. ¿No? Entonces, cuando ella venga, pues a buscar trabajo. Y pues yo estaré ahí por ahí también buscando trabajo. Y pues vamos a darnos un tiempo para estabilizarnos y pues ahí veremos. No sé si ya lo han hablado o mejor usted qué piensa en ese tema, ya que va a estar casado, va a todas esas cosas. Y lo tocaste un poco en buscar trabajos y eso, pero, o sea, ¿cómo te va en términos financieros, personales? ¿Tú eres una persona muy disciplinada en eso? ¿Eres más relajada? Yo me considero disciplinada. Cuando yo me pongo una meta de ahorrar, de hecho ahorro bastante. En Estados Unidos ahorré full. Logré ahorrar hasta casi $10,000. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? 3 años. Ah, no te fue muy bien en el ahorro, sí. Sí, entonces pues también trabajaba, ahorraba, pagaba pues cuentas y cosas y ayudaba en lo que podía también. Y pues logré ahorrar una buena cantidad de dinero. Sí. Ah, listo. Entonces Yo sí. digo, cuando tengo la capacidad de ahorrar, ahorro. Y pues ahorita pues también estoy tratando de ahorrar lo más que puedo. ¿Y usted ha pensado en esas cosas? Porque, por ejemplo, me pasó a mí cuando yo ya, o sea, uno comienza a trabajar, después tiene gasto y después uno va a planear irse de la casa y uno va pensando, ¿cuál van a ser todos mis gastos? ¿Cuánto voy a apartar para cada gasto? ¿Cuánto puedo? Pucha. ¿Se ha puesto a pensar en esas cosas? Pues sí, pero ¿sabe algo? Sinceramente, menos mal la iglesia enseña a presupuestar. Sí. Y pues yo llevé el curso de manejar mi propio presupuesto, finanzas personales, y la verdad eso ayuda mucho. Ah, bueno. Entonces sí, no es que, porque es que el problema es algo muy cierto, es que sí, nosotros ya hemos empezado a mirar, no, que cuánto cuesta, no sé, las cosas de la cocina, los platos, los cubiertos, los colchones, todo eso, sí, pues ya hemos estado hablando y ya hemos estado ahorrando y separando dinero para eso, ¿sí? Pero lo que es el día a día, eso ya es muy difícil. Porque pues una cosa es presupuestarse para usted solo. Sí, claro. Y otra cosa es presupuestarse ya cuando vive con alguien. Entonces, pues vamos a hacer un presupuesto que más o menos los tenemos planzado, pero obviamente muy probablemente va a cambiar radicalmente cuando ya vivamos juntos. Entonces, sí. No, pero es siempre mejor tenerlo algo planeado adelantado, porque yo me doy cuenta,
cuando tengo algo planeado adelantado, no es porque yo me voy a exigir que sí o sí tengo que seguir esto. Yo no soy tan estricto conmigo mismo, pero lo que yo hago es como, tengo tanto planeado de tantos gastos, y si yo me paso eso, muy fácilmente puedo calcular qué tanto me estoy pasando. ¿Me estoy haciendo un daño muy pesado o es algo que sí puedo pasar? ¿No? En cambio, si uno no tiene un plan, uno ni sabe si, si lo que está gastando sí se puede o no se puede, qué tanto se está endeudando, ¿no? Sí, claro. Entonces, mucho mejor así. ¿Y, a dónde van a vivir? Estamos viendo, obviamente va a ser en arriendo, pero por el Rincón hemos encontrado un lugar donde pagamos 700 Ah, ¿está bien? al mes. Está bien. Claro, sin servicios ni nada, Sí. Entonces, pues, pero no está mal. No está mal. No está mal. Entonces, pues, ahí. Ok. ¿Y usted cómo es o cómo serán, no sé si usted sabe esta parte de ella también, y cómo serán los dos en términos de, fuera las cosas que se van a gastar mensuales, ¿no? El arriendo, los servicios, todo eso. En salidas, en lujos, en viajes, en... Pues yo sé que a ella le gusta viajar un poquito, más sin embargo ninguno de los dos somos de andar gastando mucha plata cuando no hay. Sí. Sí, ella cuando sabe que tiene que ahorrar, por ejemplo, ella ahorra y es muy juiciosa con el dinero, ¿sí? Pero cuando quiere darse un gusto, se lo da, y eso está bien. Y yo soy casi igual, ¿sí? Yo mantengo un presupuesto, pero si me sobra un dinero, pues trato de ahorrar lo más que puedo, precisamente porque quiero darme un gusto con mi presupuesto y no excederme el presupuesto. Entonces... Ah, bueno, ok. Pero entonces ustedes no serían... por ejemplo, hay muchas parejas que son así, ¿no? Que yo conozco, conocido, personas solteras también que, por ejemplo, todos los fines de semana salen. No. Yo no considero eso, pues ahorita lo estoy viviendo. Sí, y es como uno anda ocupado. Sí. Sí, y yo recuerdo mucho a mis padres. Sí, cuando yo era niño y pues no tenían tiempo. Entonces como que salir, sí, yo quiero dedicarle un día pues, a mi pareja. Claro, que sí, obvio, sí. eso es necesario. Pero no necesariamente salir tiene que involucrar un gran gasto, entonces... Y en términos, por ejemplo, de alimentos. ¿Alimentación? ¿Sí ustedes serían más de cocinar o sí de gastar No, yo afuera? creo que de cocinar, la verdad que sí. ¿Sí? Puede que yo no sea un buen cocinero, menos mal ella cocina muy bien y muy rico, ¿sí? Sí, los peruanos son reconocidos Entonces, por su comida. sí, claro. No, y la verdad ella tiene muy buena, o sea, son muy buena mano, pero obviamente tampoco pienso recargarle todo eso, entonces yo estaríamos cocinando y rotándonos, obvio. Pero... Para mí la parte más difícil de acostumbrarme fue eso, porque yo también siempre he tenido la meta de como no gastar tanto de fuera, en parte por el gasto y en parte también por la comida que se encuentra uno en la calle, ¿no? Pero es difícil, yo sufro mucho eso de las 3 comidas, tener que las preparar todos los días. Es duro. Eso sí. Yo creo que eso va a ser un poquito de una imposibilidad. Más si los dos trabajamos, no creo que se pueda así. Pero obviamente se va a tratar de, por ejemplo, los fines de semana, los días que no se trabaje, se cocina en casa. ¿Se me entiende? Sí. Claro, viendo la disponibilidad del tiempo. Claro, sí. Eso. También yo para mí me tengo como preparar psicológicamente cuando entro a la cocina, como a lavar la loza y a cocinar, porque me da una pereza y yo como, entonces me tengo que animar de como, no le dé pereza, lo vamos a hacer con ánimo, y pongo algo en el iPad y me pongo a ver algo mientras que lo hago a la misma vez, porque también hago eso, sí. También hago eso. Es lo más difícil para mí tener que hacer, y se tiene que hacer 3 veces al día. Sí, la verdad que sí. Es pesado. Pero toca, sí. Sí, bueno. ¿Y qué tipo de alimentación ustedes comen o comerían? Eso sí es bastante diferente. ¿Sí? Es muy diferente. ¿Y sufres por eso o te gusta la variedad? A mí me gusta. Okay. A mí me gusta. El problema es que a veces ella come muy picante y es demasiado. Por el picante. Pero lo bueno es que ella tampoco puede comer tan picante, entonces como que estoy en buen terreno. Ok. ¿Sí? Pero no, igual es que en serio, el haber estado esos 2 años en Bolivia, porque es muy parecida a la cocina. ¿Ah, sí? Claro, porque es el otro lado del lago.
Sí, sí, yo estuve esos 2 años al otro lado del lago y ellas pues está allá. Y lo que pasa es que alrededor del lago pues es la cultura aymara. Y sí, puede que sean 2 países diferentes, Bolivia y Perú, pero porque están en una zona de cultura bastante parecida con donde se comparte tradiciones, idioma, alimentos, porque la misma geografía, entonces, pues ya estoy acostumbrado Sí, y ya sí, sé sí. qué esperar. Entonces, Sí. por eso no me chocó tanto, porque por eso, yo creo que también por eso no hubo un choque cultural tan fuerte, porque sí, la cultura de allá es diferente. Sí, 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 Y más a la total. de Bogotá, porque ya Puno es una zona bastante rural. Ah, ok, Entonces ellos sí, tienen sí. pues tradiciones de ese tipo. Sí, sí. Y pues como y ya las conozco, pues porque estuve 2 años por allá, pues no me pega duro. Listo. Y hablando de ese tema, Mm. o sea, yo sé por qué, pero quiero que cuente por qué. ¿Por qué estuvo 2 años en Bolivia? Ah, pues prestando un servicio misional. Que para una persona no religiosa, si lo quiere ver de una forma, porque yo lo cuento a mis conocidos o amigos no religiosos, yo lo llamo más un servicio, digamos, humanitario. Sí, Ok. porque al fin y al cabo el objetivo de, de haber ido allá era, o sea, el verdadero propósito era mejorar la vida de las personas, ¿sí? A través de el aumentar su espiritualidad, viéndolo así. Espiritualidad en Jesucristo, ¿no? Ujú. Eso digámoslo, viéndolo así. No, yo como persona, a través de las experiencias, porque ya ha pasado 7 años de eso, ya pasó tiempo de eso, Ujú. 7 años, ya con las experiencias y otras cosas, pues yo digo, claro, como muchas otras religiones, obviamente, uno cree que la iglesia de uno es la única verdadera, ¿sí? Y yo considero que creer eso no hay nada de malo, ¿sí? No, uno por creer eso no se cree mejor persona que otra persona, Ujú. ni por debajear ni necesariamente significa por debajear las religiones o las creencias de otras personas. Para mí, otras personas piensan que el no aceptar todas las religiones significa por debajear a las demás. Sí, sí, sí. Yo considero que ese no es el caso, pero bueno. Sí. Entonces, si bien yo creo que mi iglesia es la verdadera, ¿sí? Ujú. Así como muchas otras personas también pensarán, yo considero que el mundo sería un lugar mejor si todas las personas fueran más espirituales, no necesariamente religiosas, o sea, inscritas en una religión, digamos cristianos, musulmanes, budistas, judíos, lo que sea, no necesariamente, sino más espirituales. Y pues a mí me gusta siempre hacer esa distinción entre lo religioso y lo espiritual. Ah, bueno, eso era una de mis preguntas, si para ti era diferente la espiritualidad y la religión, pero pues Sí, obviamente sí. sí, y de hecho la religiosidad yo la tomo pues como la práctica de ordenanzas o ritos sagrados Ujú. que son especiales de una religión, ¿no? Pues los budistas, los Hare Krishnas, los judíos, Sí. etcétera, ¿no? Tienen sus ritos especiales solo para ellos. Los musulmanes igual, los cristianos también. Eso es una persona religiosa, aquella que sigue esos ritos, Sí, sí, sí. ¿sí? Para mí una persona espiritual es aquella persona que se conecta con algo más allá, ¿sí? O, o cumple cabalmente con sus creencias personales. Es decir, si una persona atea, ¿cierto? No cree en Dios. Una persona agnóstica no sabe si existe un Dios. Ujú. Tal vez cree en algo que Sí. es un poder superior, pero no es un Dios. Ya, no importa en lo que crea, pero cumpla en lo que cree. A eso voy, ¿sí? Puede ser que usted cumpla, usted crea únicamente en usted mismo, ¿sí? Entonces lo importante es eso, que usted crea, si usted cree en usted mismo, pues cúmplalo. No diga, no, yo no creo en nada y creo en mí mismo, pero al fin y al cabo ni siquiera se preocupa por usted mismo, Sí, sí, ¿cierto? sí. O no vive de una manera en la que usted pueda vivir bien, ¿cierto? Sí, para mí, yo que me considero una persona como ateo,
sí, aún así me considero una persona espiritual. Y yo estaba pensando en eso en los últimos días, porque yo siento que es una palabra que hoy en día se usa de muchas maneras diferentes, que sí, que las personas lo usan muy como... Ligera. Sí, ligera, muy ligera. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, pues para mí, ¿qué quiere decir eso? Ser espiritual. Y para mí, la conclusión que yo llegué fue que es como la conexión entre la parte interna de uno y lo externo. Para mí es eso. Entonces, pues va mucho con las cosas que tú dices. Mis principios, las cosas que yo siento que son correctas, toda la parte interna mía en términos de personalidad y de lo que yo siento emocionalmente y cómo eso interactúa con el mundo alrededor de mí. Entonces, así es como yo lo he estado pensando últimamente. Y sí, y para mí también es algo muy aparte a la religión, por lo que yo te digo, yo me considero una persona atea y no tengo esas creencias religiosas, ni practico nada, rituales, ni nada de eso. Pero entonces sí, me parece muy chévere eso. Y lo mismo, yo digo, pucha, es que es interesante porque es que los dos lados, la gente que es religiosa, perdón, la gente que es religiosa con la gente que tal vez no es religiosa siempre se andan echando vainas. Sí. Y los religiosos dicen, no, es que ustedes son ateos y porque no creen o no creen en una religión o lo que sea, o en mi religión, sí. no sé. Sí. Entonces ustedes son menos morales. Sí, es la crítica que normalmente la gente religiosa le hace a la gente que no es religiosa. Sí. Y bueno, no me parece, obviamente, porque no debería ser, y más. Si una persona religiosa creen, y más si es cristiana, ¿cierto? Que enseña acerca de la tolerancia, ¿cierto? De amar al prójimo, pues con menos razón debería ser eso. Pero bueno, nadie es perfecto. Y eso es algo que hay que tocar respecto a la gente que no es religiosa. Y es que la gente que no es religiosa también se llena de cinismo. ¿Sí? Sí. Y se vuelve cínica. Y sí. no, y es lo mismo que lo religioso, pero sin un Dios. Es decir, se creen mejores que otras personas por el simple hecho de no creer en Es que yo algo. creo que de los dos lados, a los dos extremos, caen digamos, como en el pecado, en el mal de... El orgullo. No solo el orgullo, sí, viene de raíz del orgullo, estoy de acuerdo, pero entonces se manifiesta de la tal manera de la certeza. Y pues de los dos lados me parece mal, porque el lado religioso pues se basa en fe, no se basa en que usted está seguro 100%, se basa en que usted cree porque tiene la fe. Entonces no debería tener esa actitud de certeza de que usted es el que lo sabe y nadie más lo sabe. Exacto. Y del lado, digamos, ateo, ellos se basan en porque, creo en la ciencia. Y es como, bueno, está bien, pero el método científico tampoco es algo tan definitivo. Eso, exacto. O sea, las conclusiones que la gente ha llegado por medio del mismo método científico van evolucionando y cambiando también, que lo que se cree hoy mañana ya vas a hacer, eso no era cierto. Exacto. Entonces, por eso de los dos lados es muy mal esa certeza de uy, es que yo lo sé. Y en parte yo creo que eso pasa porque sea del lado que sea, yo creo que la mayoría de gente sufre no son capaces de aceptar que no lo saben, no saben las respuestas. O sea, tienen una pregunta existencial, como digamos, ¿qué es mi propósito? O ¿hay algo más allá? Y necesitan tener una respuesta sí o sí. Y son preguntas que son muy difíciles de hacer, que tú puedes pasar toda la vida y quizás nunca tener una respuesta. Una respuesta, sí. Pero la gente la necesita tener sí o sí. Entonces se agarran de algo y no lo quieren soltar porque eso es lo que le están dando esa respuesta. Exacto, y esa, digamos, esa respuesta no necesariamente es un conocimiento, también es un estilo de vida, ¿no? Sí. No sé si usted, o tal vez estoy, digamos, divagando un poquito, pero ¿conoce a Albert Camus? Sí, claro, me encanta, sí. Entonces, pues usted sabrá que él es un gran pensador, ¿cierto? Que él es muy evocador de lo absurdo, ¿sí? Y para él, o lo que él escribió, si no estoy mal, si lo tengo claro,
es que nosotros, el mundo, el universo o donde existimos no tiene propósito. La verdad, la existencia humana no tiene propósito. Y nosotros no podemos vivir sin propósito. Por lo tanto, la búsqueda de nuestra vida siempre es andar buscando un propósito. ¿Sí? Y eso es en lo que todo el ser humano se la pasa toda su vida buscando por qué existo. ¿Sí? Cuando la triste y la cruda realidad es que existe porque simplemente existe. Sí. Y no hay un propósito. El propósito de su existencia es el propósito que usted le quiera dar. Exacto. Y esa es la parte clave donde él decía, de manera objetiva no hay un propósito. Pero no quiere decir que usted no se pueda dar usted mismo un propósito por el mismo hecho. Como no hay ningún propósito, usted puede hacer lo que quiera y se puede dar usted mismo un propósito. Y no sé si usted acuerda, el día que nos conocimos, nosotros hablamos un poco de eso, porque nos metimos en el tema de la moralidad y todo eso. Y yo me acuerdo que yo te explicaba eso, como yo no creo en una moralidad objetiva, pero no quiere decir que la moralidad sea totalmente subjetiva, que a cualquiera haga lo que se le parezca, sino por temas de nuestra psicología compartida, nuestra biología y nuestra evolución compartida, va a salir un moral compartido entre la humanidad. Va a haber variaciones, pero en general va a ser muy compartida. Entonces yo no comparto de la idea de la moralidad objetiva, pero tampoco totalmente subjetiva. Yo lo veo como entre Sí, yo digamos que no estoy de acuerdo con eso muchas veces, porque el problema es que si lo vemos desde ese aspecto, pues si definimos la moralidad como el consenso de normas morales que una sociedad tiene, un grupo de individuos, pues pucha, hay problemas, porque han habido sociedades de individuos que han hecho cosas muy malas, pero que han creído que es lo correcto. Sí, pero lo que yo digo no es por consenso de las personas. Sí, yo digo basado en la psicología que tenemos compartida y en la evolución que tenemos compartida. ¿Okay? Porque es diferente. O sea, nosotros en este momento podemos estar de acuerdo en algo porque lo pensamos en este momento. Eso es diferente a que usted tenga inclinaciones internas a ciertas cosas porque está dentro de su ADN, porque está ya decidido por evolución de miles de años de que usted va a estar inclinado a esas cosas. El ejemplo yo creo que más fácil de entender es el de compartir. Todo el mundo, o casi todo el mundo y casi todas las sociedades, sea explícita o implícita, están de acuerdo que el compartir es algo bueno, moralmente correcto. ¿Pero por qué es? Porque a través de la evolución, las personas que compartían más eran las personas que sobrevivían y llegaban a tener más hijos y se reproducían más. Entonces las personas que tenían ese pensamiento, le pasaba ese pensamiento a sus hijos y a las siguientes generaciones. Entonces ya está dentro de nuestra psicología el hecho de que se siente bien en compartir. No porque nosotros explícitamente nos dijimos, oye, está bien que compartimos, es lo correcto. Es porque viene de nuestra evolución. Aunque nadie nunca lo hubiera dicho, internamente lo hubiéramos entendido que está bien compartir. Entonces, no sé si ahí ves la diferencia entre hay un consenso y es como un legado. Un legado de los actos de nuestros antepasados que se ha marcado, por lo tanto, en nuestro comportamiento a través no solo de la sociedad, sino de la época. ¿Así? Sí, exacto. Y me hiciste acordar, yo el otro día estaba teniendo una conversación con Nicolás sobre eso. Estábamos hablando de temas religiosos también. Y yo le estaba diciendo que hay un psicólogo, yo creo que yo te preguntaba antes, no sé si tú lo conoces, Jordan Peterson. Sí, Jordan, sí. El famoso. Pero a mí me encanta la manera que él hace eso, él interpreta la Biblia y otras historias, no son textos religiosos, pero de esa forma. Y él dice, las historias antiguas que siguen con nosotros hoy en día, siguen con nosotros porque son historias que a nosotros nos toca de una manera profunda, conectamos con ellas de manera profunda y muchas veces uno no sabe por qué. Y la razón es que esas historias, la razón que conectan con nosotros y se han quedado con nosotros a través del tiempo es porque conectan con esas partes psicológicas nuestras
que quizás en ese momento o hasta ahora mismo no lo podemos expresar explícitamente, pero de una manera profunda psicológica, sí lo entendemos. Entonces, pues me parece muy interesante eso, porque entonces él hace muchas... él estudia mucho los textos religiosos y más que todo como la Biblia y eso, y él toma muchas interpretaciones así de la Biblia. Y él toma, digamos, textos de la Biblia que muchas personas critican y pero esto me parece mal porque antes era así, o porque va a decir esto la Biblia si eso es incorrecto o no sé qué. Y él le dice, pues si tú te estás leyendo las palabras y no estás tomando el contexto de lo que está diciendo la historia y también del momento histórico, a lo que querían decir esas palabras en ese momento, y qué es el significado de la historia, pues sí, todo, de primera vista todo parece mal, pero entonces él lo va explicando de tal manera que uno dice, no, pues sí tienes razón, porque hay cosas que enseñan indirectamente. No, claro, yo digo, uno puede leer todo y retener lo bueno, ¿cierto? O sea, información en este mundo es lo que hay, ¿sí? Pero hay información buena e información mala, y uno tiene que hacer el ejercicio en todo, de ver qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿qué define usted por bueno? Usted verá, pero lo que lo construye como persona, lo que usted lo haga una mejor persona, no importa de dónde venga, no está mal aceptarlo, ¿sí? Porque al fin y al cabo le ayuda a usted a construirse como persona, ¿no? Otra cosa, hablando, digamos, de modernidad y religión, Dios mío, es ahorita un poquito el tema de la influencia que está teniendo en la modernidad en la religión. Y me gustaría hacer una pregunta, si se puede, ¿no? Sí, claro. Si se puede. Y es, ¿usted consideraría que las religiones deberían adaptarse a la modernidad? No. ¿Por qué? Porque a mí me parece, y yo he tenido esta conversación con otras personas, en parte yo criticando sus religiones por eso, por adaptarse a la modernidad, porque yo lo tomo de tal forma que es que, pues en mi concepto, lo que yo veo, quizás yo estoy mal interpretarlo así, pero que las religiones, la mayoría de las religiones dicen que la moralidad viene de Dios. Y si la religión se está adaptando a los tiempos, entonces no está viniendo de Dios. O sea... Bajo su misma lógica. Sí, bajo su misma lógica. Okay. Entonces eso me parece mal. Por ejemplo, a mí me parece, yo estoy bien y yo no tengo ningún problema con los homosexuales o que se casen, yo no tengo ningún problema con eso. Me parece mal que hay muchas religiones que no están de acuerdo con eso. Pero también me parece mal que una religión, porque ahora la sociedad diga que está bien, la religión también va a decir ahora, sí, está bien, lo vamos a aceptar ahora. Yo digo, pues entonces su moralidad no está viniendo de Dios o de lo que ya está escrito en sus escrituras, sino usted está viendo y usted está jugando un juego a cómo retengo o cómo recibo más personas dentro de mi religión. Bueno, eso sí no me parece. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro, obvio. Pues digo, no es obvio porque no todo el mundo está de acuerdo. Bueno, sí, cierto. Pero es que yo digo, como usted lo dijo, suena más como que la religión se adapta, ¿no? Pero yo digo, es que también la sociedad presiona. Y yo digo, esa presión que genera la sociedad, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, digamos, mi religión, ¿sí? Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahorita ha sufrido y sufre bastantes debates respecto a este tema de la comunidad LGTB, etcétera, ¿no? Q más, ¿no? Yo tengo una postura respecto a eso. No, hay algunas cosas que no me parecen, ¿sí? de la comunidad, de su forma de pensar, de su forma de actuar también. Hay algunas cosas que no me gustan. Sin embargo, el mensaje el mensaje primario de, oiga, respeto a todas las gentes de diferentes géneros, etcétera, pues yo lo doy por sentado, ¿cierto? Y más, yo digo, uno como cristiano, uno debería, en ese sentido, no tener problema con esa premisa. ¿Cuál premisa? La premisa de que todos merecen respeto, ¿cierto? Porque yo creo que todos los cristianos
yo creo, ¿cierto? Y si Nicolás, un momento, ¿me haces un favor? Asegúrate de no, es que te vas acercando más así y vas a tapar la cámara. Dale, listo, perdón. Es que, por ejemplo, yo creo que todos los cristianos creemos que todos los que estamos aquí somos creaciones de Dios. Si no hijos de Él directamente, que yo creo que la mayoría creen eso, al menos creaciones de Él, ¿no? Y por lo tanto, pues todos tenemos el derecho al respeto, a la dignidad, etcétera, ¿no? Eso, claro, ¿sí? Por lo tanto, yo, por ejemplo, yo no estoy en contra del matrimonio gay, ni que se le den los mismos derechos legales, etcétera, ¿no? Adopción, tampoco, ¿cierto? Todavía no hay estudios longitudinales que demuestren los efectos de que de que una pareja homosexual tenga hijos. O sea, no significa que, o sea, no sabemos si va a tener un efecto. Yo consideraría que no, ¿cierto? Y que si en algún momento una pareja homosexual, el hijo adoptado de una pareja homosexual llega a tener problemas, no es tanto por la orientación sexual, sino muy probablemente por la educación que le dieron al hijo. Eso es muy diferente, no tiene nada que ver con la orientación necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en ese aspecto, porque todos debemos ser igual ante la ley, ¿cierto? Creamos o no creamos. Ahora, ¿qué no estoy de acuerdo? Y es el movimiento postmodernista de que como hubieron atropellos contra cierto grupo de personas en la historia, entonces ahora tenemos que darle beneficios o privilegios para que redimirnos, ¿cierto? O resarcir los daños hechos históricamente. No me parece. Porque al fin y al cabo estamos sacrificando la igualdad. O sea, la verdadera igualdad la estamos sacrificando por un beneficio. No, y también la razón que yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir es en parte por lo que, volviendo al psicólogo ese Jordan Peterson, él lo decía muy bien, que muchas veces, y yo lo he notado, esas personas están actuando como si les importara la igualdad o que las cosas se hicieran bien, y en realidad eso no es el propósito de ellos. Ellos están tratando de sacar un beneficio. Y cuando yo digo esas personas, yo no estoy hablando de la comunidad gay o nada de las comunidades en general. Estoy hablando de personas que muchas veces no son partes de esas comunidades, sino quieren actuar por ellas. También. A veces son personas dentro de esa comunidad, pero a veces son personas fuera de esa comunidad. Y en realidad lo que los une al grupo que yo me refiero es al grupo de las personas que lo que digo. Se les nota en la manera que discuten y hablan las cosas, que no están tratando de buscar mejorar cosas para el mundo en general, ni llegar a un acuerdo con los demás, ni entender las cosas de manera verdaderas ni lógicas, sino quieren sacar lo que ellos quieren sacar y no les importa. Y usan esas personas como medio, como un escudo, como usted no puede estar contra mí porque si no estaría atacando a esta persona, y no es así. Y no es así, exacto. O mis ideas, o mi movimiento, o mi tren de pensamiento. No lo puede criticar porque ya inmediatamente usted está en contra de este grupo que obviamente ha sufrido, y como usted está en contra del débil, entonces usted es malo. Que eso también es esa división de que es populista. O sea, esa divisiones populistas que son tan populares el día de hoy, que siempre tiene que haber bandos. Siempre hay bandos. Y es como, no, realmente no hay bandos. No necesariamente hay bandos en todo el concepto en la vida. Hay bandos. Muchas veces hay más cosas que nos unen que lo que nos separa. ¿No? Y esa es otra cosa que a mí no me gusta, y es que lastimosamente en un mundo globalizado pues consumimos la cultura y el pensamiento de otros países, y lastimosamente ahorita resuena mucho la cultura gringa. ¿Sí? No me cae bien. No es que sea antiamericano, imperialista, chavita, no. Sino, las potencias han hecho atropellos, lamentablemente nunca lo van a resarcir porque la vida es así, y hay que, o sea, tocar pasto, salir al mundo real y entender que
no, o sea, el daño que se hizo históricamente no se va a resarcir y nos va a tocar vivir así, de malas, porque la vida es así, de malas, ¿sí? Pero lo que me molesta es que se sigue imponiendo esa cultura. Sí, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos está lo del LGTB y lo de los activists y de las personas de color, ¿sí? Y ahorita, porque allá empezó a sonar muy duro, empezó a agarrar momento acá. No quiere decir, y no estoy tratando de decir, que las dificultades que tienen las comunidades afrocolombianas acá o indígenas acá no sean importantes o recién son importantes. No, siempre han sido importantes, ¿sí? Y es bueno, sí, tomar ese momentum internacional para darles más prioridad y solucionar los problemas. Obvio que sí, ¿sí? Pero hay que entender que no podemos utilizar la misma retórica que utilizan allá porque resulta y pasa que nosotros no somos allá. Y no solamente eso, no está sirviendo allá. O sea, una de las cosas que yo he criticado en los últimos años de la sociedad americana, y después yo lo vi acá en Colombia, y yo creo que es a nivel global, es las protestas. Y no porque yo sea contra las protestas, que yo acá en Colombia conocí mucha gente que está contra las protestas. Yo no, yo siempre es un derecho necesario del público tener el derecho de protestar. Me molesta la manera que la gente está protestando. Primero que todo, yo creo que si quieres hacer una protesta, edúcate en la historia. Porque ha habido muchas protestas que han tenido éxito. Básate en ellas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, durante la pandemia hubo muchas protestas de Black Lives Matter y cosas así, que es los negros protestando por lo que les parece justo a ellos. Y está bien, protéstelo. Pero no lo hacen de la manera correcta. Porque, por ejemplo, ellos siempre, en los últimos años, no se quieren organizar y dicen que no son una organización. Pues, ¿qué es el problema? Entonces es muy fácil que cualquier tonto venga, haga un daño, igual les van a culpar a ustedes porque ustedes no son organizados. Exacto. Y eso es lo que ha estado pasando. En cambio, si usted es organizado, usted puede decir, esa persona no es parte de nuestra organización, el que fue a causar violencia, no estamos de acuerdo con eso y no es lo que nosotros practicamos en nuestras protestas. Pero como no se quieren organizar, pues todos parecen bajo la misma caja. O sea, uno, eso. Dos, no hacen protestas coherentes. O sea, salen a la calle no sé, si no hacen daños, igual, o sea, a parar los carros, que la gente no pueda andar, y no es el ciudadano común que te está causando estos problemas. Digamos, si usted cree que son los ricos, pues son los ricos. Y si usted cree que son los políticos, pues son los políticos. Pero si usted va y le complica la vida al ciudadano común, él menos te va a apoyar. Él dice, yo no soy el que te está causando estos problemas, ¿por qué me estás molestando a mí? No, depende, porque por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando, no me gusta ver ni La Puya, ni Wally, porque tienen una agenda, y y entonces RCN y Caracol, pues obvio que todos tienen una agenda, pero es que la agenda de ellos es un poquito, no, todas las agendas son malas. Más bien, no voy a hacer distinción aquí. Todas las agendas son malas. ¿Sí? Por eso yo no veo ni noticias. No veo ni RCN ni Caracol, pero tampoco veo ni Wally ni Puya, porque todos tienen una agenda. Todos tratan de vender un punto de vista. Que si bueno o malo, depende de la persona. Y depende de las circunstancias de la persona. Yo no sé. ¿Sí? Pero todos tienen una agenda y no me gusta. ¿Sí? Y, por ejemplo, mencionaba acerca de las protestas, que la gente se quejaba de las protestas, precisamente por eso, que por qué no, por qué tienen que hacer trancón, que por eso. Y da un punto válido, y es que es para visibilizar el problema. Es una de las razones de las protestas es visibilizarlo. Es una excusa muy fácil. Es una excusa muy fácil porque hay muchas maneras de hacerlo correcta que ganan atención y se hacen correctas. Por ejemplo, una de las mejores protestas que a mí me ha gustado de la historia es en los Estados Unidos, en los años 60, que los negros estaban peleando por sus derechos. Una de las cosas que pasó, que yo imagino que usted sabe,
es que Rosa Parks se sentó en el bus y la querían que se moviera al fondo del bus porque los negros se tenían que sentar atrás y ella no quería. ¿Qué hicieron los negros? Ellos no fueron a parar que todo el mundo, nadie pudiera andar por las calles, que nadie tranconas. Ellos dijeron, ningún negro en este país va a subirse a un bus hasta que tengamos el derecho de sentarnos donde queramos. ¿Qué pasa? El que quería andar por la calle en su carro o subirse al bus podía. Entonces no estaban afectando a la persona común. ¿A quién afectaba? Pues a los dueños del bus, porque era mucha plata que ahora no estaban recibiendo. Porque una gran parte de la población que usaba el transporte público dijo, ya no lo voy a usar. Entonces les tocó cambiar la ley, dejarles sentarse donde quisieran, porque les afectó a las personas que sí estaban tomando las decisiones y no a la gente común que no tenía nada que ver. Es cierto, pero, yo digo, sí, está bien, sí. Pero lastimosamente, pues, el cambio social es una mezcla de muchas cosas. Protestas pacíficas, no pacíficas, con propósito, no propósito, muchas cosas. Entonces, yo digo, perfecto, ojalá todas las propuestas fueran así. No va a ser cierto, no va a pasar. Así como en la época del Civil Rights Movement, también hubieron muchas protestas violentas. Sí, sí y no. Y eso es donde yo voy, donde se organizaba la gente. Porque, por ejemplo, al principio Malcolm X apoyaba la violencia para que los negros ganaran sus derechos. Pero entonces había mucha distinción entre Malcolm X y los que lo seguían a él, y a Martin Luther King y los que lo seguían a él, porque él siempre decía, no vamos a ser violentos. Los que son violentos no son parte de mi protesta. Y ahí es donde entonces la gente no podía mezclar, y eso es a lo que voy, porque se organizaban bien. Estos se están peleando de tal manera y estos se están peleando de tal manera. Y otra cosa muy inteligente que hacía Martin Luther King es que él sabía que había violencia y él aprovechaba no para ser violento, sino él sabía lo que hacía. Él hacía protestas o organizaba protestas en las partes que él sabía que iban a ser más peligrosas y entonces iban a llamar más atención. ¿Qué pasaba? Él se aseguraba que los que lo seguían a él no fueran violentos, pero sabía que la policía iba a venir a ser violenta. Y así es como él ganó muchas personas. Porque entonces eso es lo que aparecía en televisión. Los policías atacándolos a ellos. Entonces él usaba la violencia, pero él usaba la violencia de ellos. Mira, los violentos son ellos, no nosotros. Y al final, tanto que ellos convencieron a Malcolm X, y al final Malcolm X estaba más de acuerdo con ellos. Él al principio era mucho más extremista y fue cambiando. Fue un poquito más moderado al final, sí. Antes de, pues luego lo mataron, ¿no? Sí. Tristemente. Pero yo digo, esa es la mentalidad con la que un manifestante tiene que entrar. Si su causa por la que usted protesta realmente es importante, entonces usted no debería estar dispuesto a dar su vida por ella. O sea, antes que lastimar al otro, antes que lastimar al otro, dañar algo, usted no debería estar dispuesto a dar su vida por su causa, porque al fin y al cabo su causa es muy importante, por eso está manifestando. Y es su causa, no el del otro. Exacto, es su causa, es lo que usted cree, no es en lo del otro. Entonces, no debería ser usted el que debería estar dispuesto a dar aún hasta su vida por esa causa que usted considera que es noble y justa. Entonces, sí, por ejemplo, pues eso es otra cosa que yo no estoy de acuerdo con las protestas acá. Sí, yo entiendo que las protestas muy probablemente se van a poner violentas o van a haber personas violentas y eso es imposible. Muy bien. ¿Qué está dispuesto usted a hacer para resarcir el daño que hace la gente que no es de su protesta? Porque al fin y al cabo, el enfoque de la protesta es su mensaje, ¿no? Y usted debería hacer todo lo posible para que la gente se centre en su mensaje. No que la gente pueda encontrar excusas para, no, es que son violentos, que es lo que utilizan tanto acá, ¿sí o no? Sí, en todo el mundo, sí. En todo el mundo, para delegitimar una buena causa con las protestas. Es que hay violentos. Entonces, como es violentos, entonces la protesta es mala. Y entonces, a lo máximo que llegan las personas que protestan pacíficamente muchas veces, o un gran porcentaje de ellas es, pero es que yo no soy violento. Yo no hice eso, entonces no es mi culpa. No, está equivocado. Porque si usted no hubiera salido a marchar,
Y si todas las personas con esa causa justa no hubieran salido a marchar, no se hubiera propiciado el ambiente pues, para que la gente pudiera destruir algo. Y por eso digo Entonces que se tiene que organizar bien para controlar eso. Exacto. Y para que el que sí se ponga violento y usted dice, no, a los míos les dije muy claramente que no se podían poner violentos. Pero ellos no quieren eso. ¿Por qué? Porque ellos sí... Ellos no... lo que decíamos, la causa, la verdad, no es lo que les interesa. Exacto, no les interesa eso, les interesa algo más. Y es triste porque es como en la religión. Que otra cosa que les critican tanto a la religión es la corrupción de los pastores y demás cosas, por ejemplo. De los líderes de las religiones. Pero yo digo, uno tiene que también distinguir eso. Y es, hombre, puede que el pastor o la iglesia sea corrupta y usted vea cómo se roban la plata, ¿ya? Pero eso no significa que la gente que lo hace con corazón sea mala. Sí, pero yo creo que ahí no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que cuando critican esa parte de la religión no es por criticar a la persona común que practica su religión, sino es criticar lo que predica esa religión. ¿Por qué? Porque en muchas religiones, lo que usted dice, hay líderes dentro de esas religiones que son corruptas, que se roban o que hacen cosas muy malas. Y donde la gente afuera queda pensando entonces es, esta persona, porque después le responde, no, pero es que aún así sea un líder de la iglesia, es ser humano y va a cometer errores y es capaz de cometer errores. Y eso está bien, pero la parte que no, yo creo que va a la crítica, lo que va a la crítica es que esa persona no supuestamente fue escogida por Dios, porque era la persona indicada para ese puesto y al final no lo fue. Pero yo digo, ese argumento no es tan válido. ¿Por qué? Porque es como decir, entonces como usted escogió de Dios, entonces usted ya no tiene posibilidad. O sea, de alguna forma, el hecho de ser llamado a una posición en alguna iglesia, en cualquier iglesia, en cualquier religión, automáticamente usted lo priva de su ser humanidad, de su humanidad. No. Sí, yo creo que, o sea, yo entiendo lo que dices, pero estoy hablando de casos extremos. De donde los pecados que se están cometiendo son pecados extremos. No que el líder mintió. Es un pecado, pero a ver, es algo que todos los hacemos. Pero no todos somos violadores, ¿ok? Ya. Pero en la iglesia católica han visto muchos líderes que son violadores. No, claro, y no entonces, solo en la iglesia entonces la gente católica, dice, en todas las iglesias. Exacto, entonces uno dice, bueno, yo acepto que mi líder no sea perfecto, pero se está pasando de imperfecto. Esto yo no lo esperaría de cualquier persona, menos de un líder que supuestamente fue escogido por Dios. Pues yo digo, hombre, claro, porque usted diría, no, es que Dios se equivoca. Pero esa es una forma de verla, yo digo. Okay. Porque es que, nuevamente, si Dios controlara absolutamente todas las personas, pues, si Dios controla a los pastores, entonces significa que controla muchas otras cosas, ¿cierto? Y pues, entonces, ¿por qué permitió? Y uno se va al debate teológico. Sí, que siempre es... Que siempre va, que es porque el Dios permite el mal. Yo creo que esa es más bien la raíz, ¿cierto? Si Dios es bueno y perfecto, ¿por qué Dios permite el mal? Yo antes pensaba así. Ay, ¿por qué Dios permite? Si Dios es todopoderoso y es bueno y no... Hasta que yo vi algo que yo dije, no es que no me parezca válida ese argumento, sino hay un argumento más válido, que decía... La pregunta no es por qué Dios permite el mal. La pregunta es, ¿usted por qué permite el mal? Y yo quedé ahí como, pues sí, ¿qué me importa lo que permita Dios? ¿Yo qué estoy permitiendo? Eso es mucho más bajo mi control. A estarme yo quejando por qué Dios permite cuando yo nunca voy a tener control sobre eso. Ni tampoco si la gente lo cree o no lo cree. Cambio, yo sí puedo tomar mucho más responsabilidad y mucho más acciones sobre lo que yo permita a mi alrededor. Ok. Sí, claro. Y pues obviamente luego vienen las críticas, ¿no? Porque uno entonces la organización de la iglesia o de X iglesia cubre o permite ciertas cosas. Y entonces como cubre o permite ciertas cosas, entonces por lo tanto invalida su mensaje. No, tampoco. Porque al final, como volvemos otra vez, hablamos de fe.
Sí, hablamos de fe. Y yo digo, porque yo digo, pucha, si uno se pone a hacer eso, entonces ninguna religión es verdadera, ninguna religión es Pues eso buena. es lo que yo creo. ¿Sí? Pues sí, es lo que yo creo, es lo que creen los ateos. Pero entonces ningún sistema de creencia, absolutamente ninguno es bueno. Porque en todo... Ninguna organizada. Porque una organización se puede corrompir, pero usted puede tener sus creencias personales, que pues usted a nivel personal se puede corrompir también, ¿no? Pero viene a ser diferente el nivel, lo que estás afectando y estás imponiendo, porque a tú tener tus creencias personales es lo que tú crees para ti. Cambio en la religión, hasta cuando son religiones que dicen no vamos a imponer nuestras creencias en los demás, sí creen que las creencias de ellas son para todos. ¿Me entiendes? O sea, alguien cristiano no cree que Jesucristo la palabra no se dice sacrificar, sino se dice no fue crucificado. Pues sí, no se sacrificó. Bueno, si sí se dice. así, Bueno, sí. No se sacrificó solamente para los cristianos, sino para todo el ser humano. Sí. ¿Ok? Entonces, eso es un pensamiento diferente, porque entonces usted está pensando que aunque yo respeto que usted no cree lo mismo que yo, hay cosas que usted también debería seguir que no está siguiendo. Cambio, yo como individuo, yo digo, hay cosas que yo creo que yo debo seguir. Pero no quiere decir que tú también lo debes seguir. Entonces, a que yo me corrompa al nivel individual, no estoy corrompiendo a todos los demás. Cambio, bajo una organización, sea religiosa, sea del gobierno, sea lo que sea, si esa organización se corrompe muchas otras personas también. O se afectan negativamente muchas otras personas. Pero también lo opuesto. Es que es eso. ¿Cómo así? Claro, es que yo digo, sí, eso es muy cierto. Y yo creo que eso es muy cierto y es, uno podría decir el peligro de las organizaciones en general, incluyendo las religiosas, es que pueden generar mucho daño precisamente por eso. Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Cuál? Y es que pueden hacer mucho más bien. Sí. Sí. Y de hecho, algo que no me gusta del cinismo de algunos ateos o personas que no les gusta la religión es eso. Y es que, ok, sí, hay religiones violadores que encubren, que bueno, pues ya, está bien. Ya, y entonces, ¿cuánta gente ayudan? ¿A cuánta gente le alimentan? ¿A cuánta gente hacen esto? Pero también pasa con la gente que no es creyente. Claro, pero es eso. Entonces, si usted me está maximizando el daño que hace una religión, pues también tiene que maximizar lo bueno que también hace. Sí. Porque usted me dice, cierto. ¿es mala una organización religiosa? ¿Por qué? Porque maximiza el daño, ¿cierto? En cambio, con un individuo se minimiza el daño que se hace, porque es individual, a un nivel individual. Pues lo mismo pasa por el lado bueno. Por el lado bueno. Entonces, sí, usted como individuo, usted tiene un rango de acción limitado. Pero una organización es capaz de hacer más bien. Sí. Que eso también lo hacen todas las religiones. Sí. Sí, todas las religiones. No, y toda organización. Y toda... O sea, pues sí, o sea, toda organización que llega a cierto nivel de, digamos, personas que caen bajo ellos y cierto nivel de tiempo que ha existido. Porque, por ejemplo, el gobierno se puede decir que es muy corrupto, pero el gobierno sigue porque hay ciertas cosas que igual el gobierno está dando que son buenas. Que se necesitan. Que se necesitan. Sí, quiera o no lo quiera. Sí, quiera o no lo quiera. Quiera o no lo quiera, Sí. el gobierno también hace sus cosas necesarias. Exacto, ajá. Sí, entonces, pero a eso voy. Y es algo que no me gusta mucho de a veces algunas posturas que toman los ateos y es que las religiones son malas por todo lo malo que tienen. Sí. Ya, listo. Y que hay de todo lo bueno que hacen. Sí. Rara vez lo mencionan. Sí, rara vez Sí, lo mencionan. y yo digo, pucha, si usted ve la cara de las monedas, pues ya la cosa no es tan terrible con las religiones. De hecho, usted le ve cosas buenas. Sí. Sí, hay gente, como digo, no todas las personas necesitan de una religión para ser espirituales, como ya mencionábamos, pero la religión es un medio por el cual las personas pueden ser espirituales. Y a muchas personas, por el hecho de que existan muchas personas miembros de muchas religiones, eso demuestra que la religión es un camino para poder ser espiritual y tener un crecimiento personal y ser una buena persona, ¿sí? ¿Qué hay de eso? ¿Sí? Los ateos muchas veces dicen, no, es que simplemente le están lavando el cerebro o están creyendo en cosas que no se comprueban y no sé qué. Bueno, sí, ya, es cuestión de fe. Eso ¿usted qué le importa?
lo que cree la persona, ¿sí? Lo importante es si esa persona mejora o no. Sí. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el hecho de que una persona mejore o no es más complejo que el hecho de que es la religión buena o no. Sí. ¿Sí? Porque yo me acuerdo una comparación que alguien hizo, no me acuerdo, que comparaba la religión como un jardinero. Claro, ¿usted cómo va a juzgar al jardinero? Pues con cuántos árboles se mueren. Y si se muere la mayoría, pues ¿usted qué va a decir? El jardinero es malo. Pero esa comparación no es buena. ¿Por qué? Porque el problema es que los árboles no toman decisiones. Sí. ¿Sí? Entonces puede que el jardinero tenga la mejor intención, pero si el árbol decide, no, de malas, no, me voy a arrancar a mí mismo, ¿qué puede hacer el jardinero? ¿Sí? Y es otra cosa que me parece que la gente a veces no tiene en cuenta con la religión, y es eso, es que las personas tienen decisión propia. ¿Sí? Sí. Puede que la religión enseñe o su doctrina sea amar a todos, ser paciente, bendecir, visitar, hacer o no hacer cosas malas, ¿sí? Pero al fin y al cabo son enseñanzas, y eso en todos los niveles de la organización, nuevamente, en todos los niveles de la organización. Y depende de la persona si lo hace o no lo hace. Sí. Entonces, como está ese pequeño factor de decisión personal, al fin y al cabo es muy, muy difícil juzgar a una religión tan sencillamente por si tiene buenas personas o malas personas. Por eso, cuando me dicen, es que ese pastor o ese no sé qué es de lo peor, y puede que realmente sea lo peor, objetivamente es de lo peor porque es una horrible persona y ha hecho cosas muy horribles, ¿ok? Sí, pero, y entonces la gente dice, ¿por qué eso entonces la religión es mala? Yo le digo, no necesariamente, porque esa persona tomó la decisión. Sí, pues para mí el argumento no es que entonces por esa persona la religión es mala, sino para mí la manera, lo que yo le dije antes, no para repetir, pero sino es más como, entonces Dios no es tan sabio o tan perfecto como dicen porque escogió a esa persona para tomar ese cargo. Yo creo que nos vamos a ir por el círculo. Sí, por eso. Por el círculo, porque sí, nuevamente, sí. Entonces Dios no es sabio porque puso a alguien malo, y entonces Dios siempre tiene que poner personas buenas. Pues sí. ¿Por qué? Porque son personas que son líderes de su iglesia. Entonces, y buenas en el sentido no perfectas, porque no lo hay. Pero que no cometan errores, mejor dicho. Ajá, que el ser humano común no va a cometer. Que ni el ser humano, o sea, el ser humano común no viola, no mata. O sea, que por lo menos los líderes no hagan esas cosas extremas. Pero pues en muchas iglesias sí se ve esas cosas extremas. En muchas no, en todas. Bueno, todas tienen eso. O sea, todas tienen eso. Entonces yo digo, a ver, yo siento que si Dios tiene esa capacidad de saber qué está en el corazón de cada ser humano, pues Él sabrá qué persona es capaz de hacer eso y qué persona no es capaz, y escogería a la persona que no es capaz de hacer eso. Aunque tenga otros fallos, pero van a ser otros fallos que no son tan extremos. Bueno, depende de cómo lo veas. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo perfecto es David, del Antiguo Testamento. Ok. ¿Sí? Muy buena gente al inicio. Sí. No, muy buena gente en general en su vida. ¿Cuál fue su error? Baila. Se enamoró de la esposa de otro y hasta lo mandó a matar. ¿Sí? Y pucha, el mejor dicho, ¿cierto? Era el profeta, el rey, el todo, y todo coronado por Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, pues, de malas, mire, usted cometió un error, pasa esto. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, obviamente Dios sabe todo, ¿sí? O lo que la mayoría de las religiones creen, Dios lo sabe todo. ¿Sí? Pero entonces, si Él conoce todo y Él sabe que Él va a matar y Él va a hacer y Él va a no sé qué, entonces, ¿para qué lo pone ahí? Porque es que igual al fin y al cabo, el que tiene que tomar la decisión de matar o no matar en ese momento, ¿quién es? Pues la persona. ¿Cierto? Y si Dios le quita la oportunidad de decidir a esa persona, entonces, ¿qué? ¿Somos esclavos? A eso voy, ¿sí? Pues, según mi religión, eso ya varía de las religiones, ¿no? Pero según lo que yo creo es, nosotros venimos aquí a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Y qué pasa si Dios solo nos pusiera las situaciones en las que podemos decidir lo bueno
Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de decidir? Pues no hay. Entonces, ¿para qué venimos acá? ¿Para qué nacemos en esta tierra si solo vamos a hacer lo bueno porque Dios nos pone las situaciones para hacer lo bueno? Entonces, nosotros no somos seres humanos con capacidad de decidir, somos esclavos de Dios, haciendo lo que se le dé la gana a Dios, o sea, lo bueno. Y eso a mí no me parece una buena vida. ¿Sí? Entonces, por eso Él tiene que poner a la gente en posiciones donde tienen que tomar la decisión. Al fin y al cabo, el que toma la decisión no es Dios, es la persona. Y venimos aquí a tomar decisiones. Y si Él simplemente dijera, no, como ese pastor va a violarse a tales chinos, entonces mejor lo pongo en un lugar, más bien, venga, lo voy a poner, como sé que ese siempre va a andar violando gente, ¿sabe qué? Lo voy a poner con una enfermedad terminal para que me muera y no violó a nadie. Entonces no cometió ningún pecado. Y entonces, ¿para qué lo trajo a este mundo si lo va a matar? Y él no tuvo la oportunidad ni de decidir de hacer lo bueno o lo malo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso aplica a todos los seres humanos. Y por eso yo digo, incluso en esos casos, no se puede juzgar a Dios por lo que haga un pastor o haga porque al fin y al cabo, todos venimos a tomar decisiones y Dios no nos puede arrebatar esa capacidad de decidir. Nico, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Usted sabe? ¿Usted puede ver ahí? Como 1 hora 40. Listo. Casi. Le voy a aprovechar lo último que queda para hacerle una pregunta. ¿Cómo se la hago? ¿Cómo su creencia religiosa y espiritual, cómo le afecta y cómo lo practica día a día? Pucha. Porque pues siempre hay... Cuando se habla de esos temas siempre hay lo que uno cree, nivel grande, el plan de Dios, cosas así, las cosas que uno debemos de hacer en la vida, con las cosas que hemos de cumplir, pero creo que es más importante el día a día, momento al momento. Mucha. ¿Usted día a día es consciente de sus creencias religiosas y lo toma en cuenta cuando va a tomar decisiones? Muchas veces sí. Pero algunas veces no. No, sí. Sí. No es que sea constante, obvio. No es constante. Sí, hay veces en las que sí, y de hecho me he moldeado en la vida, y yo soy de cierta forma gracias a que pues tengo una creencia y he actuado tan constantemente bajo esa creencia que me ha moldeado en quien soy. ¿Sí? Más las experiencias, más todo, es parte de quien soy. Y yo digo, eso es parte de ser espiritual. Tomar lo que usted cree y hacer parte de lo que usted es. Porque de otra forma, pues usted habla, pero hace otra cosa. Claro, yo ahorita en estos momentos muchas veces me encuentro en muchas situaciones en las que hago cosas en las que no creo, ¿cierto? O que no debería estar haciendo y soy consciente de ello. Y claro, me siento mal. Obvio, faltaría más. No. Y menos mal me siento mal, porque si no me sintiera mal, yo creería que más grave, sí. Es más grave, ¿cierto? Sí, pero ¿sabe? Yo tuve un momento, yo creo que fue central en mi vida, y fue cuando tuve un choque de creencias, y fue cuando empecé a prestar mi servicio misional, servicio humanitario allá en Bolivia, porque yo no creía en mi iglesia. Iba porque mis padres me mandaban, iba porque me decían que tenía que ir. Y cuando llegó, oiga, Chino, tiene que ir, prestar este servicio porque es la tradición aquí en la iglesia, es un mandamiento. Y yo, pues, ¿qué hago? Quiero ir a la universidad, pucha. ¿Ah? Y entonces me puse a pensar, pucha, ¿qué voy a hacer? De hecho, fueron 2 momentos muy centrales. Y en ese momento tuve mis experiencias espirituales, no religiosas, espirituales. Porque esas experiencias confirmaron creencias mías y las interiorizaron de una forma a nivel personal muy grande, que marcaron mi vida. Y fue preguntar a Dios. Y en ese momento ni siquiera estaba seguro si existía un Dios. Pero fui y pregunté, no si lo que creía era verdadero, pero sí, que eso me parece muy interesante siempre que hago la retrospectiva. Y no pregunté si lo que yo creo es verdad, no.
Pregunté, oiga, ¿debería ir a ese servicio misional? Aún sin saber si lo que creía era verdad. Y no fue la gran cosa, pero lo que sentí, ese sentimiento, esa experiencia espiritual, me dio una confirmación y dije, oiga, sí, debería ir. Y por eso fue, y allá tuve otro choque, es como, oiga, estoy perdiendo 2 años de mi vida y ni siquiera sé si lo que le estoy diciendo a la gente es verdad. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo mi tiempo entonces. Y no solo estoy perdiendo mi tiempo, estoy engañando a personas, ¿sí? Tuve ese choque, ¿sí? ¿Y cómo lo resolvió? También con otra experiencia espiritual. Y con esa experiencia espiritual entonces se sedimentó ya quién soy. Y muchos de mis proyectos y metas actuales en ayudar y querer servir a las personas aquí en Colombia y muchas otras cosas están basados, de hecho, en esas experiencias espirituales. Sí. ¿Sí? Que vinieron no de hacer ritos religiosos, sino de algo mucho más personal. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre me enfoco tanto en lo espiritual y no en lo religioso, necesariamente, a pesar de lo que yo creo, ¿cierto? Pero por eso yo me enfoco tanto más en lo espiritual que en lo religioso, porque yo sé, pues porque mis experiencias más que me han marcado más en mi vida han sido más personales que el simplemente hecho de ir un domingo o simplemente de hacer un rito o lo que sea, ¿sí? Entonces, y eso me definió la vida. Desde los 18 años en adelante, mi vida ha sido muy diferente. Y mi forma de pensar y mi forma de actuar ha cambiado bastante. Sí, que todavía comprendo que muchas de las cosas que yo creo no las practico. Sí, entonces, ¿cierto? Por eso yo también me pongo en el papel de ese... pues tampoco soy ese cura violador. No, obvio que no. Pero me pongo en el papel de, oiga, yo también creo muchas cosas y no las practico. Sí. ¿Pero eso me hace una mala persona? No. ¿Me hace un hipócrita? ¿Me hace, o mi religión o mis creencias, una cosa horrible o inválidas? No lo hace. Porque al fin y al cabo, todos los seres humanos creemos muchas cosas buenas y cumplimos a la hora de la verdad muy pocas. Sí. Porque es la naturaleza humana. Sí. Y eso no nos hace ni malas personas, ni en lo que creemos malo. ¿Sí? Entonces yo simplemente digo, pucha, pues ¿qué tengo que hacer yo como persona? Pues aumentar mi espiritualidad, creer y cumplir más de lo que creo, dar ese beneficio de la duda a las demás personas y tratar de juntos buscar personas con las que juntos podamos crear una sociedad mejor. Eso es lo que yo más creo es eso. No me importa si usted es gay, lesbiana, transexual, queer, me importa si es musulmano, lo que sea. Mire, si los dos queremos que las demás personas estén bien, eso es suficiente. Utilicemos ese pensamiento conjunto para buscar entonces cómo ayudar a otras personas y más bien no nos centremos tanto en qué nos diferencia o si usted está en lo correcto, yo estoy en lo correcto. Si usted quiere creer en lo que yo creo, bienvenido. Está bien, listo, hágale. Pero si no, no se preocupe, juntémonos y hagamos algo bueno en este mundo. Algo bueno por este país. Que este país lo necesita mucho. Y el mundo lo necesita, el mundo. Ya sobra gente egoísta en este mundo. Gente que solo le importa a ella. Eso hay de sobra. Y cosas que nos dividan, y más en estas épocas que tenemos ahora la guerra con Ucrania, no sé qué bendejadas. Sobra razones para odiarnos. Pero ¿qué tal si en vez de odiarnos, más bien nos juntamos y tratamos de hacer algo bueno, aunque sea pequeño? Y repitamos eso y seamos felices con eso. Yo creo que no es difícil, ¿cierto? Sí. Si usted es petrista, uribista, parce, al fin y al cabo, si usted escucha a una persona de derecha o de izquierda en este país, le preocupa, él es el país, sí. Que se preocupa de forma distinta. Pero si en vez de, oiga, que usted es uribista, que usted es petrista, que usted no sé qué, si dejamos toda esa pendejada atrás y decimos, oiga, al fin y al cabo, los dos queremos que Colombia esté bien,
¿Por qué no tratamos de buscar algo en común y nos juntamos y tratamos de hacer algo bueno por este país, aunque sea pequeñito? No importa de quién sea, a quién beneficiemos o lo que sea. Oiga, yo creo que ahí es donde realmente está Es el como, futuro. es como ese dicho famoso, ¿no? Yo quise cambiar el mundo, pero no pude, entonces quise cambiar mi país, pero tampoco pude, entonces quise cambiar mi barrio, pero tampoco pude, entonces quise cambiar mi familia, pero tampoco pude. Entonces me quise cambiar a mí mismo y sí lo pude. Cuando me di cuenta que cuando cambié a mí mismo, ayudé a cambiar a mi familia y ayudamos a cambiar a mi barrio y ayudamos a cambiar al país y ayudamos a cambiar el mundo. Exacto. Todo empieza desde uno y de evitar buscar la división, buscar la unidad juntos y en lo poquito que se pueda ir mejorando. Ahí, si uno habla con las personas, si uno escucha a las personas, la gran mayoría de las personas quieren hacer cosas buenas, quieren ayudar a las demás personas y quieren vivir bien ellas también y ayudar a sus seres queridos y familiares. Eso es lo más común cuando uno escucha a tantas personas. Y eso aquí y en Bolivia y en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Sí? Solo que diferimos en la forma de hacerlo. Que me parece pendejo. Peleamos por cómo hacerlo. Y estamos llegando, queremos llegar al mismo pero lugar. Queremos llegar al mismo lugar. Entonces, simple y llanamente deberíamos, oiga, sí, puede que diferamos, pero como estamos mirando para el mismo lado, pues tratemos de buscar algo en lo que podamos trabajar juntos. Y ya, solucionado. No todo tiene que ser blanco y negro. Sí. Listo, antes que terminemos... Las preguntas. No. ¿Ah, no? No. Te tengo un regalo. Yes. Sí, de Nicola y yo. Es para usted y su futura esposa. Ábralo, sí, si quiere. Ok, Sí, ok. Yo sé que hoy en día no se toma muchas fotos y se imprimen físicamente, pero para mí, en mi familia, eso es una de las cosas favoritas para mí hacer, es mirar los álbumes, ver todas las fotos. Entonces yo quería darle su primer álbum familiar. Parce, ¿sabe qué es lo más chistoso? Que hemos estado queriendo iniciar un álbum, precisamente nosotros. Y yo le decía, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre se me va el tiempo porque estoy ocupado, pero muchas gracias, en serio. Claro, y felicitaciones. El matrimonio que viene pronto y la universidad que también pronto se gradúa. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero gracias, hombre. Y gracias por hacer esto. No, claro, con mucho gusto. En lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto.